Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Café engorda? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tengo aquí un episodio especial que es para mi amigo Alexis. El amigo Alexis nos acaba de escribir una notita en estos días en Metabolismo TV. Usted sabe que en Metabolismo TV usted puede hacer comentarios a la parte de abajo. Usted ve un episodio y si quiere comentarlo, lo puede comentar. Si tiene dudas sobre cualquier de los temas que se tocó en ese episodio, pues con mucho gusto se las contestamos. Solamente nos manda la nota ahí y nos encargamos aquí, mi amigo Jorge y yo, y el equipo de producción, nos encargamos de contestarle su pregunta. Puede que tardemos 3, 4 días, hasta una semana en contestarle, porque a veces tenemos muchas preguntas y otros temas, pero con mucho gusto se las vamos a contestar. Entonces, Alexis nos dice aquí, dice... Él estaba viendo un capítulo que se grabó, que es el capítulo número 177, el episodio, y dice, 177, dice, café bueno para diabéticos y obesos. En ese capítulo estaba explicando un descubrimiento que se hizo, donde explica que el café puede ayudar a los diabéticos y a los obesos, porque pone más sensible las células del cuerpo a la insulina. Y como la insulina es la hormona que permite la utilización correcta de la glucosa, pues muchos de los diabéticos que tienen problemas en la producción de insulina o en exceso de insulina, pues el cuerpo necesita producir menos insulina. Y al producir menos insulina, pues acumula menos de la glucosa y le ayuda a la persona inclusive a adelgazar. Eso es un tema. Ahora, el café como tal no engorda. El que engorda es uno. No embuste. Vamos a explicarlo claro. Fíjense. Yo explico en el libro El Poder del Metabolismo, en la parte de hidratación. Fíjense que el libro El Poder del Metabolismo empieza, déjame ver si tengo un libro por aquí. Jorge me va a regañar porque me estoy parando. Ok, fíjense. El libro El Poder del Metabolismo, que está esta copia o la copia mexicana por acá. Oh, ok, bien. ¿Ves? Cualquiera de estos, ¿no? Este libro como tal empieza con un tema principal. El tema principal es la hidratación. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos insistido y está comprobado que si usted no hidrata el cuerpo, o sea, toma suficiente agua, no hay Dios que le haga bajar de peso. No existe ninguna forma de bajar de peso de forma saludable, sin daño al cuerpo, si usted no hidrata el cuerpo. O sea, el agua es vida. Si no se toma suficiente agua, y no estamos hablando ahora de jugo, Coca-Cola, refresco, ni nada con sabor, estamos hablando de pura agua. Lo que llaman por ahí comúnmente H2O, agua. Si usted toma mucha agua, automáticamente puede adelgazar, puede controlar la diabetes, se le van los problemas de asma, se le acaba la acidez del cuerpo, resuelve un montón de problemas, incluyendo hasta el estreñimiento. O sea que el agua es milagrosa. Y una de las cosas que más énfasis le doy en mi libro El Poder del Metabolismo es al agua. Entonces, Alexis menciona que en el libro yo menciono algo que parece como que el café engorda. Esa no fue la intención. La intención es esta, fíjense. El cuerpo tiene que estar bien hidratado. Si está bien hidratado, tiene mucho oxígeno, porque el agua es H2O y la O es la O de oxígeno, y el oxígeno es lo que causa la combustión, y la combustión es la que quema la grasa. Por lo tanto, si uno quiere adelgazar, necesita mucho oxígeno para que haya mucha combustión, porque la grasa, por obra y gracia del Espíritu Santo, no se puede desaparecer, hay que quemarla dentro de las células, en un área que se llama la mitocondria, que es en el centro de la célula, donde es como un hornito. Ahí entra la grasa y ahí, con la ayuda del oxígeno, pues se quema y se convierte en energía. Ahora, el punto es que si no hay suficiente agua, no hay suficiente oxígeno, y si no hay suficiente oxígeno, no hay suficiente combustión, y si no hay suficiente combustión, la grasa se acumula y la persona no puede adelgazar. Por lo tanto, la hidratación es vital. ¿Qué pasa? En el libro Poder de Metabolismo yo menciono que hay ciertas sustancias que deshidratan al cuerpo. En otras palabras, que le sacan al cuerpo el agua. Por ejemplo, yo menciono que los medicamentos que le dan a las personas que tienen alta presión, que le llaman diuréticos, que son medicamentos para sacar el agua del cuerpo, pues engordan. Pues engordan por una razón simple, porque es verdad que le bajan la presión a la persona, pero lo hacen sacando el agua, y cuando sacan el exceso de agua, no solamente lo sacan de fuera de la célula, sino de dentro de la célula, que es donde la necesitábamos, y ahí se acaba el oxígeno, ahí el cuerpo se pone ácido, se baja la combustión y la persona engorda. Pero también pasa que el café es un diurético. O sea, usted toma café y como es un diurético le van a dar ganas de orinar. Lo mismo pasa con el alcohol. Usted quiere adelgazar, se pone a tomar alcohol,
automáticamente no va a poder adelgazar porque el alcohol es un diurético. Vaya a una barra, vaya a un sitio donde la gente se está dando el trago de alcohol y usted va a ver que están todo el tiempo saliendo a orinar. ¿Por qué? Porque es un diurético. Vaya a un Starbucks, a un sitio donde la gente está tomando café y va a ver que todo el tiempo está la gente yendo a orinar. De hecho, de las áreas más lujosas, más grandes de un Starbucks es el baño, porque es un sitio de la gente orinar, porque están vendiendo ahí un diurético. Entonces, si uno toma mucho café, va a tener mucha pérdida de agua. Si tiene mucha pérdida de agua, se deshidrata. Si se deshidrata y no la está reemplazando con exceso de agua, le baja el metabolismo. Le baja el metabolismo, le va a engordar. Esa es la relación que existe entre el café y ganar peso. No es que el café engorde, es que el café deshidrata y puede deshidratar. Ahora, en el caso de los pasivos y excitados, que lo hemos explicado, hay ciertos episodios que hemos hecho, que, por ejemplo, unos episodios que se llaman los trucos, que los puedes buscar dentro de Metabolismo TV. Los trucos son 10 episodios donde se habla de las diferencias entre lo que es el sistema pasivo del sistema nervioso del cuerpo pasivo y el sistema excitado. Todos no somos iguales. Algunos tenemos un sistema nervioso más pasivo, somos más carnívoros, y algunos tenemos un sistema nervioso más excitado y somos un sistema más liviano que necesita más vegetales, carnes blancas, ninguna grasa y ninguna sal. Pues esa diferencia es importante porque una persona puede saber que el tipo de alimento que para uno es correcto, para otro es mortal, porque todos no somos iguales. De la misma forma que un carro camina con gasolina y un camión con combustible diésel, pues el tipo de combustible no se puede intercambiar entre los tipos de motores de ese tipo de vehículos. Lo mismo pasa con el cuerpo. El café como tal puede llegar a ser un problema para el excitado. El excitado, que tiene un sistema que es así, que está siempre en actividad, y es esa gente que usted los ve sentados así y no pueden estarse quietos, así como Jorge. Ahora mismo Jorge me está grabando aquí y está la patita allá así. No se puede estar quieto. Es un sistema nervioso excitado. Yo tengo un sistema nervioso pasivo. O sea, yo soy bien tranquilo mi cuerpo, duermo profundo, todo me cae bien. Es un sistema pasivo. Pero Jorge, por ejemplo, mi amigo y mi esposa tienen un sistema de esos que están siempre en movimiento, tienen dificultad para dormir, psicomental de no duermen bien, la grasa les cae mal, es un sistema excitado. Usted toma un cuerpo de una persona que tiene un sistema nervioso excitado, le da café en exceso y le causa obesidad. Se puede tomar 1 o 2 cafecitos al día, no hay problema, porque el café es un estimulante. Pero si le mete más café de la cuenta, lo excita tanto que entonces lo trae al lado contrario, que es el lado pasivo, y entonces la persona empieza a engordar. O sea, ¿engorda el café? Sí, el café engorda. Engorda si se usa en exceso o si se usa en exceso en un cuerpo excitado. Y esto lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.